Ella es historiadora, docente y participó también del documental que vamos a ver recién esta noche en el canal Encuentro sobre Eva Perón. Ella es Julia Rosenberg. Darío Yáñez y Sandra Muñoz te saludamos. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola Sandra y Darío, un gusto conversar con ustedes en este día tan especial. Así es, 69 años de la desaparición física de Eva Perón. Yo estaba leyendo varias entrevistas tuyas y algún parte de un trabajo, de un libro que escribiste, que es Eva y las mujeres, historia de una irreverencia, que fue publicado en el 2019. Básicamente, y antes de entrar a hacer preguntas y respuestas tipo ping-pong, ¿qué te llevó a escribir este libro de Eva Perón? ¿Qué te inspiró? Y si le tenés que dejar a la audiencia, porque te cuento que no lo leí, lo voy a comprar ahora, en base a esta entrevista, ¿qué te inspiró y qué dejó, digamos, como moraleja esta investigación sobre la vida de Eva Perón? Sí, Sandra, son varias cosas las que me llevaron a investigar y a escribir este libro. Cuento una chiquitita nomás. Me tocó trabajar en el archivo histórico de Radio y Televisión Argentina, que es el archivo de Canal 7 y de Radio Nacional. Y trabajando en ese archivo me tocó digitalizar un discurso que da Eva Perón a fines del año 46, es decir, apenas había asumido Perón hacía muy poco, era una Eva muy joven, que estaba dando sus primeros discursos públicos, y esto se nota en que tenía una voz muy aguda, que tartamudea, que se pone nerviosa, y este discurso lo da frente a trabajadores y trabajadoras de la industria textil, que suelen ser en su mayoría mujeres, ¿no? Y en ese discurso, además de hablar de la necesidad de la sanción del voto femenino, se pregunta a quienes la están escuchando, ¿por qué las mujeres y hombres a igual rendimiento cobramos diferentes salarios, ¿no? Y recuerdo que cuando me tocó digitalizar ese discurso, eso que ella pregunta ahí, dije, wow, habrá sido en el año 2015, que donde todavía, empezaba a aparecer cierto movimiento feminista más masivo, pero todavía no tanto. Y me acuerdo que yo estudié la carrera de historia y nunca había escuchado ese discurso, ¿no? Nunca había escuchado de Eva Perón haciéndose ese tipo de preguntas a mediados del siglo XX, cosa que recién en el siglo XXI estamos empezando todavía a volver a discutir, ¿no? Entonces, de alguna manera, tuvo que ver con ese discurso, con la intención de ver si este discurso era una pieza suelta o si por el contrario había más en Eva Perón dedicado y pensado alrededor de las injusticias que sufren las mujeres, ¿no? Y lejos de encontrar que era una pieza suelta, me encontré con que había dedicado parte de su vida y de su obra a este tema, ¿no? Sí, había visto cómo de alguna manera vos la reivindicás como gestora del movimiento popular feminista en la Argentina, ¿no? Y cómo la reivindicás como un cuadro político, que en esa época obviamente no estaba vista de esa manera, no solo por los intereses de los grandes sectores conservadores, sino además por el patriarcado, ¿no? Porque estábamos atravesados por un patriarcado. Sí, te diría, Sandra, en esa época y posteriormente, ¿no? Como que las narraciones y las figuras que se fueron narrando de Eva Perón tenían más que ver con su rol en la Fundación Eva Perón, esta idea de la bandera de los humildes, la jefa espiritual de la nación, su rol con los sindicatos, el hecho de haber sido la compañera de Perón, o la Eva más santa, ¿no? Pero esta figura, esta arista más de dirigente política, ¿no? De constructora de un partido político único en la historia argentina y en la historia mundial, partido único de mujeres, que tuvo tanto que ver con la incorporación de las mujeres a la política, no solo como votantes, sino también como representantes políticas, había quedado más marginada, ¿no? Hasta no hace tanto, esa figura de Eva Perón. Y creo que tiene que ver con lo que vos decías, Sandra, una época, un clima que no permitía pensar a la mujer como sujeto político, a la mujer como conductora política, ¿no? Me parece que este presente, este siglo XXI atravesado por los feminismos, también sin duda por el hecho de haber tenido una mujer 2 veces electa presidenta hace no tanto, creo que de alguna manera nos permite mirar el pasado también con una nueva clave, ¿no? Totalmente. Y vos sabés que al ingreso del programa hablábamos con Darío Yáñez, mi colega, que me parece muy interesante que él utilice eso para hacerte una pregunta. Él hablaba como Eva es todo un símbolo en la Argentina. Y de tal forma que secuestraron su cadáver, como también lo hicieron obviamente con las manos de Perón, por ejemplo, estuvo desaparecido y le cortaron los dedos. Bueno, esto decía Darío Yáñez al comienzo, y a mí me gustaría, Darío,
que la introduzcas de alguna manera, Julia, en una pregunta que tenga que ver con qué simbolizaba, ¿no?, el peronismo y Eva fundamentalmente en este movimiento de los trabajadores. Hola, Julia Rosenberg, Darío Illanes te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Perdón, ¿cuántos años tenés? Tengo 36 años. Bien, porque tenés realmente una cara de nena muy jovencita y es muy lindo eso, es muy lindo, sobre todo sabiendo de que soy historiadora, ¿no? Así que te felicito. Muchas gracias. Julia, vos sabés que eso que contás vos y que sos extremadamente sincera en decir, estaba haciendo tal trabajo y veo esto, o sea, que obviamente en tu vida académica como estudiante no estaba en los manuales de texto, eso. Y que se tiene que hacer y que hace al oficio de historiador. Y ahora en la Argentina actual, vos rescatas eso. No lo dijo en el 2015, lo dijo en el 46, lo dijo en el 48. ¿Vos pensás, a partir de lo que has visto, que se justificó el odio que recibió Eva Perón en vida y en muerte? Y que por algo hasta su mensaje ha sido silenciado, oscurecido, incluso por el propio partido del cual surgió, ¿no? O sea, hay peronistas que hasta repudian las ideas de Eva Perón. Totalmente, Darío, sí. A ver, justificar el odio que hubo con Eva Perón no se justifica nunca, ¿no? Sí me parece que lo que hizo Eva es de una avanzada tremenda, ¿no? Es de una avanzada tal que recién hoy estamos empezando en muchas cosas, ¿no? Pero digo, respecto, por ejemplo, de las mujeres y sus derechos políticos y la inserción en la vida política, es de una avanzada tal que, claro, uno entiende el odio de los otros, porque en el sentido de que fue muy lejos Eva, ¿no? Eva incorpora a las mujeres como representantes políticas. Gracias al Partido Peronista Femenino, en las elecciones de 1951 entran al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales más de 100 mujeres, 109 mujeres a cargos políticos. Yo siempre doy el mismo ejemplo porque me parece muy simbólico. Chile saca una ley de los derechos políticos más o menos al mismo momento. La primera vez que votan las chilenas, entra al Congreso de Chile una legisladora mujer. Lo que pasaba en el mundo en ese entonces respecto de las mujeres y la política era más similar a lo de Chile que a lo de la Argentina. Lo de Argentina es una anomalía absoluta para el mundo y para la Argentina. Piensen que con el golpe del 55 la representación de mujeres en el Congreso y en las legislaturas baja de nuevo, no a cero, pero casi a cero, y vuelve a repetirse ese número recién a fines de la década de los 90 y gracias a la ley de cupo. Gracias a una ley que obliga a los partidos políticos a llevar el 30% de mujeres en sus listas. A mediados del siglo XX, Eva logra esto sin necesidad de ninguna ley, solo por el enorme impulso que le da ella, que le da el primer peronismo, al ingreso de las mujeres a la política, ¿no? Entonces, creo que lo de Eva es de una avanzada para la época tremendo, ¿no? Y creo que en ese sentido, para tratar de entender el odio, no para justificarlo, para entender por qué despertó el odio que despertó, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que era una mujer de origen humilde que construyó y disputó poder. En un momento. Por lo tanto, sigue vigente el mensaje. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que Julia, sí. Te voy a separar un minutito de esto que estás diciendo, pero tiene todo que ver, mi pregunta tiene todo que ver, y te voy a llevar a la época moderna con la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y también algo similar en mi lectura personal, ¿no? Cierto odio social que para mí despierta no tanto su personalidad como fue el argumento de la derecha, por ejemplo, durante mucho tiempo, ¿no? La soberbia, ¿no? Y con fundamentos muy superficiales en realidad, ¿no? En torno a la figura de la presidenta. Lo que en una lectura personal, y quiero saber tu opinión, tiene que ver con una mujer disputando poder mejor que un varón en ese lugar. En una sociedad patriarcal, ¿no? Sí, totalmente. Yo te diría, sí, pero no, el hecho de ser mujer no necesariamente significa los ataques que Eva y que Cristina recibieron. ¿En qué sentido? María Eugenia Vidal.
Claro. Digo, Bueno, claro. hay que ser mujer y representar determinado y atacar determinados intereses. Claro. No es solamente el hecho de ser mujer, sino además con qué contenido llega esa mujer. No diría, en el caso de las mujeres quizás está grabado, ¿no? Para que los líderes populares, Néstor Kirchner o Perón, no despertaron el odio que despertaron Eva y Cristina. Entonces diría, la cuestión de género quizás agrava, pero no es condición suficiente para explicar el odio, en el sentido de que vemos ejemplos en donde hay mujeres que llegan al poder y no despiertan semejantes ataques. Pero